El anarquismo en España no se puede considerar como un anarquismo exclusivamente violento, todo lo contrario. Quizás sea la menor parte de los distintos anarquismos que existieron en la época, digamos, histórica en España y en Andalucía en concreto. Si habría alguna definición o algunos elementos que caracterizarían al anarquismo español en general y andaluz en particular, serían su acción sindical, su preocupación por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, con una finalidad, por supuesto, de revolución social, de la implantación del comunismo libertario, o una preocupación por la educación, por la instrucción del trabajador, por la creación de hombres libres y conscientes a través de la prensa, el folleto, la escuela, el libro pedagógico, por llamarlo de alguna manera, el manual de uso en la escuela, y a través de las múltiples publicaciones que tenían una finalidad de hacer un hombre libre, de hacer un hombre más instruido y con ello ser más capaz de realizar el camino hacia su independencia. También el anarquismo en España se convirtió en el medio de entrada de situaciones y de actitudes que hoy día tenemos completamente asumidas en la vida cotidiana como normales. Estoy pensando, por ejemplo, en el vegetarianismo o en la introducción de las lenguas o en el aprendizaje educativo a través de nuevas pedagogías que no fueran estrictamente punitivas. O estoy pensando, por ejemplo, en los sistemas de control de natalidad. Es decir, el anarquismo en España, más allá de una adscripción meramente política o de consideración de movimiento político, fue un elemento, un camino de introducción de elementos culturales, de una amplia perspectiva, de una visión del mundo que, como ya he dicho, en muchos casos están hoy plenamente integrados en la personalidad de la sociedad española, incluso de los elementos de más de derecha. Uno de los elementos con los cuales se ha procurado identificar exclusivamente el anarquismo ha sido la violencia, y de ahí su utilización como elemento para criminalizar los planteamientos anarquistas. Esto tiene una doble viabilidad, un doble significado. Por un lado, la negación de la capacidad creativa del anarquismo y, por lo tanto, como eliminación de una alternativa posible, al reducirlo exclusivamente a un uso, a una ideología, a unos planteamientos que utilizan exclusivamente métodos violentos y además métodos de violencia irracional o ligados con el mundo del terror, con una violencia terrorista. Y por otro lado también tiene una intencionalidad de no solamente eliminarlo como alternativa social de que otro mundo mejor es posible, de vía por la cual transitar hacia otro mundo, sino además de eliminarlo como competidor de los espacios sociales y políticos, alejándolo a través de su caracterización exclusivamente violenta, alejándolo de los cauces de la ciudadanía para convertirlo en algo exclusivamente violento y terrorista. En última instancia, podríamos pensar que el mundo liberal, el mundo del Estado moderno, no hace sino recordar sus propios orígenes. Desde el terror, la utilización del terrorismo como arma política fue una creación de la burguesía a partir de la Revolución Francesa, y a través del ejercicio de la violencia, posiblemente por la memoria de sus propios orígenes, pues los estados liberales y burgueses siguen utilizando ese elemento, solamente que en este caso para descalificar a quien puede considerar un competidor más o menos peligroso.
Los principios en los que se basa la ideología anarquista proceden, por un lado, como elaboración humana de un espacio temporal concreto, de los principios de la Revolución Francesa. Yo creo que la principal diferencia con respecto a otros elementos, a otras corrientes ideológicas derivadas de la Revolución Francesa, es que el anarquismo o los anarquistas nunca han pretendido ocupar el poder, sino en todo caso eliminarlo. En ese sentido creo que sería la primera gran diferencia del anarquismo con respecto a las otras corrientes de carácter revolucionario en el siglo XIX y XX. En segundo lugar, que el anarquismo no es una ideología de clase, al contrario que lo pudiera pensar el marxismo, sino que es una ideología que se dirige a todos los hombres, al género humano como colectividad, hombres y mujeres, con lo cual le va a dar una capacidad de introducción o una capacidad de difusión en distintos segmentos de la sociedad que están en consonancia no solamente con esa negación de la toma del poder y menos por una clase, sino con su propio principio de que su finalidad es la liberación del hombre como género y a partir de ahí le da la posibilidad de ser, digamos, más ecléctico, en el sentido que podemos hablar de distintos anarquismos, en el sentido de los métodos de acción por los cuales transita. Podríamos hablar del anarquismo individualista, del anarquismo específico de formación de grupos anarquistas, del anarcosindicalismo a través de la actuación de los anarquistas y de los principios anarquistas aplicados al mundo del sindicalismo. Estoy hablando del anarquismo, digamos, clásico, como desarrollo de una ideología y de una institución y de unas organizaciones consideradas como tales. Y en tercer lugar, se podría definir los pilares del anarquismo en el sentido de que no es una ideología cerrada, no tiene una aspiración final que le lleve a crear un programa inmediato por el cual transitar hacia el fin cerrado de la anarquía. La utopía anarquista no es una utopía cerrada, es todo lo contrario, es una utopía siempre en construcción, nunca va a estar cerrada en ninguno de sus aspectos y siempre seguirá en marcha, llámese con el nombre de anarquista o con cualquier otro nombre, siempre estará presente con sus métodos de acción desde el momento en el que exista una sociedad injusta, desigual o represiva. En definitiva, llámense anarquista o no, siempre habrá rebeldes que pongan en cuestión las injusticias sociales. En el momento actual en el que nos encontramos de crisis de modelo, de cambios sociales, de un aumento de la injusticia, de las desigualdades, ahí va acompañado por un aumento de la represión en todos sus niveles, no solamente al anarquismo. Fundamentalmente lo referido al anarquismo entraría en un espectro mucho más amplio, que sería la criminalización de la disidencia en general y con ella la criminalización del pensar diferente. En ese sentido, pensar, sea en anarquista o sea en cualquier otra cosa, no es delito, y eso creo que lo debemos tener muy claro.